Hola chicos, hoy repasaremos cómo escoger la mejor medida para el volumen, la masa o la longitud. Repasemos primero los conceptos que habíamos aprendido en la clase pasada. Tenemos dos medidas para medir la masa. Tenemos los gramos, que es una medida pequeña, y esta es equivalente a lo que pesa un clip o un sujetapapeles. Y la otra medida que tenemos es las de los kilogramos, que las representábamos con más o menos el peso de un bate de béisbol. Tenemos que recordar estas medidas como ejemplo para poder saber cuál será la mejor medida al yo pesar la masa de otros objetos. Tengo dos ejemplos. Si yo quisiera pesar cuánto sería la masa de un collar, voy a pensar, ¿el collar pesará más que el bate o pesará menos? Pesa menos, ¿verdad? Por lo tanto, debo utilizar la medida pequeña, que sería gramos. Ahora, la bicicleta pesa más que un bate, por lo tanto, debo usar esa medida grande, que era la de kilogramos. Lo mismo debo pensar si voy a medir el volumen. Tengo también dos medidas. La medida pequeña es los mililitros y estos se pueden representar como si yo estuviera midiendo gotita por gotita de un líquido que tenga que echar en estas probetas. Mientras que los litros sería tan grande como un envase que uso para la leche o para el jugo, que cuando vamos a comprarlo, ¿verdad? Que le decimos los litros. Pues si yo tengo estos dos ejemplos en mi mente, que los mililitros es la medida pequeña como si fueran gotitas y los litros como si fuera el litro de jugo o el litro de leche, pues voy a tener una mejor idea al yo escoger cuál es el volumen de los objetos. Si yo quiero llenar una piscina, ¿puedo llenarla gotita por gotita? No termino nunca, ¿verdad? Pues debo utilizar la medida más grande, que eran la de los litros. Muy bien. Pero si yo voy a llenar un vaso de agua, sí lo puedo llenar gotita por gotita. Para medirlo también lo puedo hacer así. Así que para llenar el vaso o medir la cantidad del volumen que tiene el vaso, puedo usar la medida pequeña, que sería mililitros. Ahora, tenemos otras medidas que son las de longitud. Y en este caso hemos aprendido a usar el sistema métrico. Esta tiene más cantidades de medida. En volumen y masa teníamos dos, una medida grande y una medida pequeña. Pero para el sistema métrico tenemos 5 diferentes medidas. 3 medidas son pequeñas y 2 medidas son más grandes. Si yo quisiera medir un objeto bien pequeñito como el ancho de un alfiler, voy a necesitar los milímetros, que son cada rayita de la regla. Si yo quiero medir un objeto un poquito más grandecito, pero que sería como el ancho de la crayola, pues ahora voy a necesitar utilizar los centímetros. Pero todavía veo que un centímetro es pequeño, porque una crayola, si yo voy a medir su ancho, no es nada grande, es algo pequeño. Ahora, si yo quisiera medir en decímetros, decimos que es más o menos el ancho de la palma de la mano de una persona adulta. Si yo quiero utilizar los metros, puedo decir que es el ancho de una puerta. Pero si yo quiero una medida bien grande, como el kilómetro, es el largo de muchos autobuses juntos uno detrás del otro. Teniendo esto en cuenta, puedo escoger cuál será la mejor medida para cada uno de estos casos. Vamos a observar estos dibujos. Quiero medir el lápiz. Si lo que yo quisiera medir es la puntita del lápiz, necesito utilizar una medida pequeña.
Si observo en mi regla, la medida de la puntita del lápiz puede equivaler a unas cuantas rayitas de estas que tengo aquí, ¿verdad? A lo mejor son 2 rayitas o 3 rayitas. No llegaría al número 1, ¿verdad que no? Por lo tanto, al yo medir esa puntita del lápiz, tengo que usar la medida más pequeña, que son los milímetros. Cada rayita de la regla se le llama milímetro. Ahora, si yo quiero medir el ancho de mi lápiz, ¿ves? Este espacio de aquí a aquí, ¿cuán ancho es el lápiz? Voy a utilizar la siguiente medida. Esta sí puede llegarme al número 1. Esa sí puede ser los centímetros. Pero si yo lo que quiero es medir el tamaño largo de mi lápiz, ya puedo usar varios de estos centímetros y esa sí podría llegar a un decímetro. Un decímetro es cuando yo llego hasta 10 centímetros. Entonces, si yo quisiera medir la pizarra de la escuela o mi pizarra, no puedo usar estas medidas pequeñas, necesito una medida un poquito más grande. Y para eso es que tenemos el metro. El metro es como una regla grande que tiene 100 centímetros. Por último, vamos a imaginar que yo quiero medir la distancia que hay desde mi casa hasta la escuela. Pues yo no puedo medirla con una regla, ¿verdad que no? Ahí yo necesito la medida más grande que haya en el sistema métrico y esa se llama kilómetro. De esta manera tú vas a ir pensando cuando tú vayas a medir los objetos. Tienes que pensar, si los objetos son grandes, debes utilizar las medidas grandes. Si los objetos son pequeños, vas a utilizar las medidas pequeñas. Trata de aprender estas medidas para que se te haga más fácil escoger cuál es la mejor. Sigue practicando hasta que te hagas todo un experto. Hasta la próxima.